La mayoría de los empresarios de México quiere que no haya corrupción. La mayoría de los empresarios de México está harto de la corrupción. El sector empresarial está harto de la corrupción. Me consta eso. Pero hay dirigentes que siempre se han prestado al juego de la corrupción y no les gusta que se den los cambios o tienen intereses políticos, pertenecen a partidos políticos. Entonces, tienen una doble chaqueta. Por un lado, líder empresarial y por el otro lado, líder partidista. Pero además simulan de que son independientes, de que son empresarios, cuando en realidad tienen posturas políticas. Hay algunos que hasta ya están aspirando a ocupar cargos. Ya todas sus actitudes, sus declaraciones tienen que ver con eso. Los conozco, aunque se disfracen, y ya andan buscando eso. Entonces, por eso agarran estas banderas, pero yo considero que no es legal, no es legítimo. ¿Cómo van a representar así a los empresarios? Entonces, todos los empresarios están en contra de que se combata la corrupción. Eso no es cierto. Ayer mismo sale a declarar un integrante de la Concanaco y el presidente de la Concanaco dice: yo no estoy de acuerdo con esa postura. Esto que les estoy planteando, un funcionario con Canaco, creo que el que tiene que ver con la parte fiscal, sale a decir de que convertir en delito grave la falsificación de facturas es terrorismo fiscal. Y el presidente de la Concanaco dice: esa no es la opinión de la organización, ese es un punto de vista personal. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Es el momento, así como estamos hablando de los dirigentes sindicales, es el momento también de que los dirigentes empresariales actúen con rectitud, con honestidad. Entonces yo les pregunto: ¿está correcto, es bueno el que se fabriquen facturas y que no se castigue a los evasores fiscales que se dedican a robar? Esa es la palabra, porque hay que devolverles dinero de la hacienda pública de todos los mexicanos. Entonces, el ratero es nada más el que se roba una bolsa en el mercado, el que se roba una gallina, el que se roba una bicicleta, el que se roba un cilindro de gas, el que se roba la ropa que dejaron tendida en el patio. Y los grandes ladrones ni siquiera pierden su respetabilidad. Ellos no. Y veía yo la declaración de este representante
con Canaco, diciendo que ¿por qué no se trata igual a los políticos? No estoy informado. Ya en el caso de los políticos es delito grave la corrupción, es parejo, ya no hay huachicol ni arriba ni abajo, es todos aportarnos bien. 25 años pasó sin que fuese delito grave la corrupción y se terminó ese periodo. Si se hubiese modificado nada más el artículo 19 para castigar a los que falsifican factura o son capaces de constituir empresas fantasmas y no se hubiese convertido en delito grave la corrupción, pues entonces tendría razón. Diría, ay, ¿por qué a nosotros sí y a los políticos no? Esto es parejo. Hay que un día, Jesús, exponer todas las reformas, pedirle a la licenciada Olga Sánchez y a Julio Scherer, consejero jurídico, que se dé a conocer todos los cambios que se han hecho a la Constitución, a las leyes, las iniciativas nuestras que han sido aprobadas en el Poder Legislativo, en qué han consistido estos cambios para que todos los ciudadanos tengan conocimiento, y las iniciativas que han propuesto los propios legisladores y se han aprobado, y conocer cómo está el nuevo marco legal, porque yo sostengo que es como una nueva Constitución, es un marco legal distinto, nuevo, para no permitir la corrupción, para que no haya impunidad y para que se tenga un auténtico Estado de Derecho, que no había, era un estado de chueco. Entonces, vamos a dar a conocer cuáles han sido las reformas que se han llevado a cabo en este tiempo, desde que entró la nueva legislatura. Yo quiero reconocer el trabajo responsable de los legisladores, diputados federales, senadores, las presiones que han resistido, porque han habido presiones para la modificación de leyes, y no podemos aquí hacerlo, eso sería cosa de ustedes y de los ciudadanos, analizar en cada reforma quiénes han votado a favor, quiénes han votado en contra y por qué es la reforma, sobre todo en las que tienen que ver con el combate a la corrupción, quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra, porque eso es muy importante. Si no cambia el marco legal, imagínense cómo se castiga a corruptos si legalmente está permitida la corrupción.
o no se considera delito grave. Votar en contra de esa reforma, pues ¿qué significa? Que querían seguir con lo mismo y que no les interesaba limpiar de corrupción al gobierno. Lo mismo estos que votaron, con todo respeto, para que no se modificara la Constitución y se castigara a los que falsifican facturas. Eso es parte de las investigaciones periodísticas que se han hecho de 10 años a la fecha. Es cosa nada más de recordar de cómo empezaron a proliferar despachos para elaborar facturas y evadir impuestos, negocios que se hacían a costa del erario, una evasión de 300, 400 mil millones de pesos al año. Imagínense, si no corregimos esto, pues no hay ingresos. ¿Y qué es lo que recomendaban los técnicos o qué se hacía anteriormente? Aumentar los impuestos o gasolinazos. No, si no hay evasión, si todos cumplimos con nuestra responsabilidad, no hay necesidad de aumentar impuestos ni de endeudar al país. No se ha endeudado al país, no se ha solicitado más deuda, se mantiene igual, incluso les diría un poco más bajo con relación al Producto Interno Bruto. La deuda actual de México ha bajado, pero el propósito es mantenerla, que no aumente. De aquí también aprovecho para decirle con todo respeto a los legisladores, ellos van a decidir, pero quieren aumentar el déficit. No estoy de acuerdo. Ojalá y no le muevan, porque nos conviene mucho el que tengamos finanzas públicas sanas, que no haya déficit, que haya disciplina fiscal. ¿Y saben por qué es? También por la mala costumbre. ¿Qué hacían antes? Le subían artificialmente, ya sea más déficit o el precio del petróleo, para aumentar artificialmente los ingresos, tener una bolsa. Ahora están ofreciendo que si aumenta el déficit vamos a tener una bolsa de 25,000 millones. No. Y entonces se tienen las bolsas como era antes y a repartir para que todo el mundo quede contento. Todos los de la llamada clase política son los que quedan contentos, no el pueblo. Entonces, ya no hay bolsas de moches, ya se terminó eso. Entonces, aprovecho para enviar este mensaje de manera muy respetuosa. Ojalá y
no aumente el déficit. Lo que nosotros estamos proponiendo es lo correcto, no gastar más de lo que se tiene de ingresos, y en este caso es mejor quedarnos abajo, es decir, que las estimaciones sean prudentes en cuanto a precio de petróleo, déficit, no aumentar artificialmente los ingresos.